Es verdad que las abejas meliponas en algunas ocasiones muerden. Es verdad que algunas de estas abejas pican o pueden causar daño. La respuesta te va a sorprender. Apuesto que pensaste que no. Quédate y aprende esto en este interesante video. Hola mis estimados abejitos y abejitas de todo el mundo, mis compañeros valquirioyentes, mis amigos abejorritos y abejorritas, me refiero porque son más grandes, de todo el mundo, mis compañeritos que les gusta la conservación, la preservación y que tienen ese cariño por la naturaleza, por las abejas, que son una parte fundamental en el equilibrio y la conservación de los ecosistemas, y que estás aquí para eso, para aprender, para escuchar contenido de calidad y cosas interesantes. Esto te va a encantar porque no tienes que ser meliponicultor para enterarte de esto y para divertirte con esto, porque este video va a ser un poco ameno, un poco divertido. Hoy te voy a contar alguna anécdota basada en la pregunta de mi amigo Donoso, Javier Donoso, que me pregunta, ¿es verdad que las abejas meliponas o estas abejas nativas en ocasiones muerden y que hay algunas que sí pican? Vamos a hablar sobre eso porque realmente es interesante y además creo que hasta divertido. Verán. Ay, ¿por dónde empezamos? Las abejas nativas de la tribu Meliponini, si es cierto que no tienen aguijón, desarrollaron otros métodos de defensa. Algunos mucho más agresivos o mucho más representativos, entre comillas, que otros. Por ejemplo, hay abejitas que simplemente no tienen cómo defenderse. Lo hacen mediante el abrazo letal, que es agarrar a su presa, sea otro bicho, otra abeja, y se abalanzan sobre ella, uno sobre otro, uno sobre otro, uno sobre otro, uno sobre otro, y baten sus alas y emiten, bueno, es medio complejo de explicárselos, pero lo que hacen es elevarle la temperatura en ese abrazo al cuerpo extraño, bichito, insecto u otra abeja que trataba de invadir su colmena, y debido a ese aumento brutal de temperatura, le dan de baja. Esa es una de las maneras. Otra es repeliendo su ataque con algunas semillas y algunos hongos y algunas resinas o compuestos que captan en la naturaleza y que ponen alrededor de sus piqueras. Es interesantísimo, pero funciona así. Ellas captan un tipo de, vamos a decirlo para que entiendan, no me vayan a saltar que no, ¿cómo vas a creer? Lo hago de manera jocosa y lo hago para entenderlo. Sé que podría ser más biológico, más puntual, más exacto, bla, 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 pero aquí no andamos con vueltas, no andamos con tanto modismo, tecnicismo, y esto es para comprenderlo todos. No solamente tú y tú que eres meliponicultor avanzado, a los cuales aprecio y valoro mucho, pero tengamos un poco de paciencia y consideración por los que están empezando. Así que lo voy a decir de una manera de fácil comprensión. Estas abejitas, hagámonos a la idea de que captaran insecticida. Un tipo de insecticida que no afecta a ellas, pero sí puede afectar a otras especies. Este tipo de insecticida o resinas o compuestos que sacan de otros árboles, ustedes saben que hay muchos venenos y muchos compuestos muy urticantes, muy tóxicos que salen de las plantas. Y las abejitas lo saben, pero algunas no son tan nocivos para ellas, pero para otros géneros o especies sí. Entonces ellas los captan y lo ponen alrededor de la piquera o al frente de sus colmenas, y eso repele ataques, aunque no lo crean, de estrimelitas, de abeja limón, de hormigas, de tantos insectos. Es increíble, pero la naturaleza lo logró y lo hacen. Luego vienen casos ya preocupantes, como el del género Oxytrigona, el cual esta especie realmente ya preocupa. O sea, un ataque de esta abejita visualmente tan inofensiva, tan linda, tan preciosa, es que dan ganas hasta de... Es una belleza de abejita, es una belleza. O sea, la oxitrigona visualmente es una cosa tan tierna, tan chiquita, tan bonita, preciosa. Pero esa abejita es un demonio, porque esa abejita segrega ácido fórmico. Y cuando tú te metes con ellas, ellas te hacen sentir que te equivocaste. ¿Y cómo lo hacen? Se lanzan a ti, se abalanzan a ti y empiezan a frotarse contra tu piel. Y lo peor, buscan la cara, el cuello, las axilas, los brazos, y empiezan a segregar y a frotarse y a exudar ese ácido fórmico, el cual empiezan a dejar en tu piel.
y hace unas quemaduras de primer, segundo grado, pero incluso hasta más. Es terrible, o sea, realmente es impresionante. Unas quemaduras que tú jamás creerías que un bichito lo hizo y puede ser a unos niveles tan drásticos, tan grandes, que hospitalización segura. O sea, realmente es de riesgo. Yo sé de casos de amigos incluso que confundieron la especie creyendo que era una abejita de la tribu Meliponini cualquiera y la pasaron muy mal. Pero bueno, y la más común, que son las mandíbulas. Entonces, hay otras que también es curioso, captan resinas o simplemente entran a la colmena y como que dicen, ya vas a ver, adentro tengo algo para ti, espérame un ratito. Las abejitas se meten y sacan resinas que tienen almacenadas ahí justamente para ese momento en el que tú llegaste a molestarlas, y sacan esas resinas y empiezan a pegarte en el pelo. Los hombres, en los vellos, en el pecho, en los brazos, hasta en la barba. Es horrible. O sea, es una sensación horrible, realmente horrible. Es como una goma, y te sacas así. ¿Han sentido la sensación tan horrible de la infancia de cuando un amiguito te pegaba un chicle en el pelo? Bueno, haz de cuenta que es como que te peguen chicles en el pelo, pero mini chicles por todo lado, en los brazos, es horrible, o sea, horrible. Y, y las resinas o el propóleo de las resinas nativas realmente tienen una adherencia fortísima y es muy difícil sacarlos, o sea, tienes que sacarlo en ocasiones con alcohol o con aceites, es difícil. Eso es también muy común, muy común. Y luego vienen las mandíbulas, que es lo más clásico. Muchas abejitas, por ejemplo la Scaptotrigona, ataca con ceras, con resinas y también muerde. Hay otras como la Nanotrigona que prácticamente es inofensiva debido a su tamañito, pero lo intentan. Hay otras abejitas que empiezan muchas meliponas, que ya son de mayor tamaño, empiezan a morder, pero son mordiditas, digamos, minúsculas en base a su tamaño. Pero aquí viene otra. Hay meliponas que siguen siendo abejas de la tribu Meliponini, del género Melipona, que ya tienen un tamaño bastante considerable como estas, que prácticamente no muerden porque son muy tranquilas, porque son muy dóciles y porque genéticamente nosotros hemos ido haciendo lo que se llama la selección artificial y la selección natural y dejando las colmenas más dóciles, y hemos llegado a depurar a unas abejitas que, como ustedes ven y hacemos los videos, ni se levantan, no salen. Han visto cuando cosechamos, cuando dividimos, no se vuelan, no salen, son tan tranquilas y tan dóciles. Pero ojo, eso no es general en esta especie. No te creas que es general. De hecho, ojalá alguno de nuestros compañeros y seguidores de aquí nos dejen algún comentario sobre esta especie. Esta especie, cuando es de F1, cuando es nativa, cuando es de captura y es traída en jugones, en palos, y a veces la abres, te sacan corriendo. O sea, realmente es una abeja que muerde y muerde duro. Por ejemplo, el caso de la Titania, la Phalax, las Grandis, esas abejas cuando muerden, muerden de verdad, o sea, y muerden fuerte. Y hay abejas que en cambio son máster para morder, o sea, que son súper territoriales. Las eburnias, por ejemplo, las eburnias caen en mancha, o sea, y le empiezan en el pelo a dar vueltas y a morder. Pero lo curioso y lo jocoso de esto es que la naturaleza es tan perfecta. Miren, la naturaleza es tan chévere, es tan sabia y tan perfecta que ellas llegaron a entender que su mordida no causa un daño tan grave en el humano y que su mordida es prácticamente inofensiva y que vamos a seguir molestando porque no nos causa mayor reacción. Pero se dieron cuenta que hay ciertas partes del cuerpo a las que sí somos muy sensibles a su mordida, y esas abejas la perfeccionaron. Yo sé que no me lo vas a creer, pero lo perfeccionaron. Vas a ver que muchos de nuestros compañeros y meliponicultores van a dejar aquí en los comentarios casos de que nos ha pasado, que no es coincidencia. Tú abres una colmena de una melipona un tanto defensiva y son tan inteligentes que muerden aquí en esta piel tan finita del párpado, en la nariz, en el labio. El labio es típico, el labio es típico. Y te cuento, yo sé que no me lo vas a creer, no me vas a creer, pero a mí me han llegado a hinchar, o sea, si te llegan a dejar así todo sexy con una bocota, porque muerden duro.
O sea, y cuando te muerden en no sé, alguna inervación, no lo sé, alguna parte más sensible y llegan a morder, te llegan a hinchar. Muerden la nariz y muerden los lóbulos de las orejas, el cuello, el pliegue de los codos por la parte interior y ni te hablo en otras partes si es que tienen el acceso y el chance de hacerlo. Pero son súper pilas y cuando muerden ahí, créeme lo que tú rápido vas a soltar lo que estás haciendo y si no los tienes bien puestos o la experiencia ya no te ha hecho superarlo, pues te vas a ir de ahí. Y tienes que esperar hasta que relativamente se calmen y volver. Tiene algunos trucos, tiene algunos secretos. Si te interesa, podría enseñarte algunos trucos de cómo dividir o cómo hacer manejo de una colmena que sea muy defensiva y te aseguro que con estos tips muy poco te morderán y se levantarán muy poco. Hay algunas cosas que solemos hacer sin saber, sin darnos cuenta y sin tener el conocimiento porque parece algo que no cambia nada, que no va a modificar nada, pero sí hace que ellas se vuelvan mucho más territoriales, mucho más defensivas y va a marcar una tremenda diferencia si las haces mientras haces una división o manejo de estas abejas. Cuando sabes esos tipsitos, esos truquitos, pues van a estar mucho más dóciles. Así que bueno, esa es la respuesta simpática de estas abejas sobre la tribu Meliponini, que sí es verdad que no tienen aguijón y no pican, pues sí hay algunas que, vuelvo y te repito, muerden, lanzan ácido fórmico, lanzan resinas, pero mira, la evolución de estos animalitos les dio esas herramientas para de una u otra manera defenderse. Si no tienen aguijón, lo harán de otra manera, pero supieron cómo hacerlo. Espero te haya gustado, parecido interesante el video. A mí me encanta hablar sobre este tema porque es divertido. Hay casos. Yo tengo una anécdota divertida de un alumno que tuvo que lanzarse a la piscina porque se vio llenito de abejas y su miedo a las otras abejas, él no supo qué hacer y se lanzó a la piscina con ropa, con teléfonos, con zapatos, con todo. Y fue divertidísimo verlo cómo él después lo entendió y razonó y nos contaba, es que no sé qué me pasó, simplemente mi instinto fue lánzate. Y él se reía muchísimo, pues y ya luego nos reíamos todos. En un momento fue un susto grande para él seguramente. Pero así llega a pasar. Espero te haya gustado, te mando todo mi cariño desde Meliponiere Valkyria, un fuerte abrazo, hasta un próximo video.